Mateo 3, 11 a 17, el significado del bautismo. Y yo, en verdad, os bautizo con agua, para el arrepentimiento, pero él que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas alparcas no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo, y con fuego. En su mano tiene la pala, y limpiar su era, y recoger en el granero su trigo, y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan, junto al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía a él, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús, respondiendo, le dijo, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo permitió. Y, siendo Jesús bautizado, salió luego del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y viniendo sobre él. Y he aquí que una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, 11 a 17. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesús, y en la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio es un plan de Dios para la salvación del hombre como todos los planes, independientemente de quién los arquitecto, tiene sus directrices, sus normas, sus rituales. En el caso del plan de la salvación, también es un plan muy articulado por Dios y está contenido en este plan de la salvación muchas formas para la ejecución del plan de la salvación. La primera parte del plan son las obligaciones de quien interesa salvar a la humanidad, en el caso, Dios él ya cumplió con su parte y continúa cumpliendo su parte en el plan, que fue la entrega de su Hijo, el perdón de los pecados de los seres humanos, y por fin, la presencia del Espíritu Santo, ayudándonos hasta el final de esta fase del presente plan. Sin embargo, como todo proyecto involucra partes interesadas en el proyecto, en el caso, el ser humano es la segunda parte interesada en el plan de la salvación, y la parte beneficiada por el plan, pues Señor Jesucristo dijo, aquel que creer en él, y tener las palabras dele dentro de sí, ríos de aguas vivas fluirán de su interior y lo llevará para la vida eterna. Entonces, el beneficio del ser humano es salir del estado de muerte eterna, y formar parte de un nuevo estado que es de vida eterna. Pero para que este plan sea totalmente concretado, hay algunos requisitos a ser observados y cumplidos, que Jesucristo se refiere que es necesario cumplir toda la justicia. En el estudio de hoy, vamos a estudiar sobre el bautismo, que es uno de los requisitos necesarios para la concreción del plan de la salvación. Como todas las cosas, para recibir, por ejemplo, una colación de grado, es necesario pasar por todas las fases del curso, para comprobar que la persona está apta para recibir esta colación de grado. En el caso del bautismo, es necesario bautizarse para que el que está interesado en la salvación también pueda recibirla, porque se presentó públicamente para el acto del bautismo, dando una demostración de que abandonó el mundo y el pecado, salió de la muerte, y renació para la vida eterna, y recibe en este acto la confirmación de que ora en adelante forma parte del cuerpo de Cristo, del reino de Dios, y de la vida eterna. En los evangelios se especifica sobre el bautismo de forma bien clara, y muy bien esclarecedora. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 en el versículo 11 en adelante, el apóstol Mateo narra un hecho verídico que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús estaba iniciando su ministerio, él buscó al profeta Juan el Bautista para ser bautizado. En el verlo 11 Juan el Bautista comienza el diálogo, hablando con sus discípulos, porque Juan el Bautista también tenía discípulos, él comienza el diálogo así, yo, en verdad, viviendo con agua, para el arrepentimiento, pero, aquel que después de mí, es más poderoso que yo, cuyas sus sandalias, yo no soy digno de llevar dele, él vos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En el verso 12 se refiere al Jesús Cristo, él tiene en su mano una herramienta llamada para limpiar su camino, y recolectar en su depósito, su producción, y quemará lo que no le interesa con el fuego que no se apagará. En el verso 13 ya entra Jesús Cristo en escena, vino a conversar con Juan el Bautista que estaba a la orilla del río Jordán, y pidió ser bautizado por él.
En el versículo 14 el profeta Juan Bautista juzgando que no podía hacer el bautismo de Jesús Cristo dijo, yo no puedo bautizarla a ti, es el contrario, yo quiere ser bautizado por ti. En el verso 15 Jesús responde, no se preocupe con eso, porque es necesario cumplir toda la justicia. Entonces Juan el Bautista lo bautizó. En el verso 16 sigue el escenario del acto bautismal, así, y Jesús siendo bautizado salida luego del agua, y los cielos se abrir y Espíritu Santo de Dios se presentó descendo con un formato de pomba, y reposó sobre él. En el verso 17 en secuencia en el escenario, oí una voz que surgió del cielo que decía, este es mi Hijo a quien amo, y en él tengo la esperanza.